7 años atrás, Clara Matthews rechazó a Ben Taylor, creyendo que no era digno de ella. Ahora, él ha vuelto, rico, poderoso y el nuevo propietario de la granja de su familia. Obligada a trabajar para el hombre al que una vez desdeñó, Clara se pregunta, ¿Ben está aquí por negocios o por venganza? Antes de adentrarnos en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos sigues hoy. Clara Matthews se encontraba en la ventana de su dormitorio, contemplando las extensas hectáreas de la granja familiar Matthews. El sol matutino proyectaba un brillo dorado sobre los campos de trigo que parecían extenderse infinitamente hacia el horizonte. A sus 22 años, Clara tenía todo lo que una joven podía desear, una belleza que llamaba la atención en el pueblo, un armario repleto de las mejores prendas que el dinero podía comprar, y la seguridad de saber que su futuro estaba asegurado. «Clara, desayuno». La voz de su madre subió por las escaleras de su gran casa de campo, interrumpiendo sus pensamientos. Clara echó un último vistazo a su reflejo en el espejo, colocándose un mechón de cabello rubio miel detrás de la oreja antes de bajar las escaleras. El aroma a rollos de canela recién horneados llenaba el aire al entrar en la cocina, donde su madre, Eleanor Matthews, estaba poniendo la mesa. «Buenos días, querida», dijo Eleanor, colocando una taza de café en el sitio de Clara. «Tu padre ya está fuera revisando los campos del norte con el nuevo peón». Clara puso los ojos en blanco. «¿Otro más? ¿Cuánto durará este?» Eleanor le dirigió a su hija una mirada de desaprobación. «Ben Taylor lleva aquí 3 meses, Clara. Lo sabrías si prestaras atención a lo que ocurre por aquí. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme, madre», respondió Clara, tomando un sorbo de su café. La puerta trasera se abrió, de golpe, y el padre de Clara, Richard Matthews, entró seguido de un joven. Clara reconoció inmediatamente a Ben, alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos que parecían contener una intensidad silenciosa. A diferencia de los otros peones que iban y venían, Ben se había quedado, trabajando más duro que cualquiera que su padre hubiera contratado jamás. «Buenos días, señoras», tronó Richard, su voz llenando la cocina. «Ben y yo hemos estado revisando las líneas de riego desde el amanecer». Clara asintió cortésmente a su padre, apenas reconociendo la presencia de Ben. «Buenos días, señorita Matthews», dijo Ben, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Clara ofreció una sonrisa tensa. «Buenos días. Ben, ¿por qué no te unes a nosotros para desayunar?», sugirió Eleanor, colocando ya otro plato sobre la mesa. Clara miró a su madre con incredulidad. Los peones no comían con la familia. Así no se hacían las cosas. «Es muy amable, señora Matthews, pero debería volver al trabajo», respondió. Ben, pareciendo percibir la desaprobación de Clara, Richard le puso una mano en el hombro a Ben. «Tonterías. Has estado trabajando desde antes del amanecer. Siéntate y desayuna, hijo». Ben vaciló y se sentó frente a Clara, quien mantuvo la mirada fija en su plato. Durante el desayuno, Clara notó cómo sus padres se reían de las historias de Ben, cómo lo escuchaban cuando hablaba de nuevas técnicas agrícolas que había aprendido. Había algo diferente en él, una determinación en sus ojos que la incomodaba. Después del desayuno, Clara escapó al jardín, con la esperanza de evitar más tiempo familiar con el peón, pero al doblar la esquina junto a los rosales, casi chocó con Ben. «Disculpe, señorita Matthews», dijo él, retrocediendo rápidamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, con más aspereza de la que pretendía. Ben levantó un par de tijeras de podar. «Su madre me pidió que podara los rosales». Sus ojos se encontraron con los de ella directamente, sin la deferencia que estaba acostumbrada a ver en los empleados. Clara sintió un extraño aleteo en el pecho, pero lo apartó. «Bueno, no me dejes detenerte», dijo fríamente, moviéndose, para pasar junto a él. «Ya sabes», dijo Ben haciendo que ella se detuviera, «hay más en la vida que vestidos elegantes y viajes al pueblo». Clara se giró, sorprendida por su atrevimiento. «¿Disculpa? Estas tierras», gesticuló a su alrededor, «son algo especial.
Tu padre construyó todo esto de la nada. Eso debería significar algo para ti. No sabes nada de mí, respondió Clara, sintiendo que el calor subía a su rostro. La expresión de Ben se suavizó. Quizás me gustaría. Clara rió, el sonido agudo y desdeñoso. Eres un peón, Ben. Conoce tu lugar. El dolor que brilló en su rostro le retorció el estómago, pero ella se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera responder. El verano se convirtió en otoño y a pesar de los mejores esfuerzos de Clara por evitar a Ben, parecía estar en todas partes. Su padre confiaba en él cada vez más, incluso discutiendo asuntos de la granja que una vez habían sido conversaciones exclusivamente familiares. Una tarde, cuando Clara regresó de una excursión de compras al pueblo, encontró a Ben sentado en el porche con su padre, revisando papeles extendidos sobre la mesa de madera que tenían entre ellos. «Clara», la llamó su padre, «únete a nosotros. Ben tiene algunas ideas interesantes sobre la rotación de los cultivos la próxima temporada». Clara subió a regañadientes los escalones del porche. «Estoy segura de que son fascinantes, pero tengo que guardar los paquetes». El rostro de Richard cayó ligeramente. «Tu madre está dentro. No se sentía bien hoy». Esto llamó la atención de Clara. «¿Qué le pasa?» «Solo cansancio», dice. El doctor Thompson pasó. Dice que no hay nada de qué preocuparse. Clara miró a Ben incómoda de tener una conversación tan personal delante de él. «Iré a ver cómo está». Antes de que pudiera irse, Ben se levantó. «Debería irme de todos modos, señor Matthews. Piense en lo que dije sobre esos campos occidentales». Richard asintió. «Lo haré, hijo. Gracias por tu ayuda hoy». Clara esperó a que Ben bajara los escalones antes de hablar. «Padre, ¿no crees que confías demasiado en él? Es solo un asalariado». La expresión de Richard se endureció. Ben Taylor tiene más conocimientos sobre agricultura moderna que la mitad de los terratenientes de este condado, y trabaja el doble de duro que cualquier hombre que haya empleado jamás. No hay peros, Clara. Harías bien en mostrarle un poco más de respeto. Clara se mordió la lengua y entró, encontrando a su madre tumbada en el sofá de la sala de estar. «Mamá, ¿estás bien?» Eleanor abrió los ojos y sonrió débilmente. «Solo un poco cansada, querida. Nada de qué preocuparse». Clara se sentó junto a su madre, tomándole la mano. «Padre parece pensar que Ben Taylor colgó la luna y las estrellas». Eleanor se rió suavemente. «Es un buen joven, Clara. Inteligente, trabajador. Tu padre ve algo en él». «Es un peón», insistió Clara. «No siempre lo será», dijo Eleanor en voz baja. «Ese chico tiene sueños más grandes que este pueblo». Clara cambió de tema, contándole a su madre sobre el nuevo vestido que había comprado en el pueblo, pero su mente seguía divagando en Ben y en la forma en que la había mirado ese día. En el jardín, pasaron semanas y el cansancio de Eleanor se reveló como algo mucho más serio. «Cáncer», dijo finalmente el médico, ya extendido por su cuerpo. La casa de los Matthews se volvió silenciosa a medida que Eleanor se debilitaba, pasando la mayoría de los días en la cama. Clara se encontró asumiendo las responsabilidades de su madre, manejando el personal doméstico y supervisando las comidas. Una tarde, mientras estaba sentada sola en el porche mirando la puesta de sol, Ben se acercó con un pequeño ramo de flores silvestres. «Estas son para tu madre», dijo suavemente. «Las recogí en ese prado que siempre le gustó». Clara tomó las flores, sorprendida por el gesto. «Gracias, eso es considerado». Ben dudó, luego preguntó, «¿Cómo está hoy?» «Igual», respondió Clara con la voz entrecortada. «El médico dice que es cuestión de tiempo». Ben asintió, y para sorpresa de Clara se sentó a su lado en el columpio del porche. «Perdí a mi madre cuando tenía 15 años», dijo en voz baja. «¿Te cambia?» Clara lo miró. Realmente lo miró por primera vez. La puesta de sol proyectaba un cálido resplandor sobre sus facciones, destacando la bondad en sus ojos que ella había sido demasiado orgullosa para notar antes. «Lo siento», dijo, sintiéndolo. Se quedaron sentados en silencio un rato, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. Cuando Ben finalmente se levantó para irse, se volvió para enfrentarla. «Clara,
dijo usando su nombre por primera vez. Sé que crees que solo soy un peón que no tiene nada que ofrecer, pero no siempre lo seré. Tengo planes. ¿Qué tipo de planes?, preguntó ella más curiosa que condescendiente. Estoy ahorrando cada centavo que gano aquí. Algún día tendré mi propia tierra, construiré algo que importe. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y llevo tiempo queriendo decírtelo. Me importas, Clara, más de lo que debería. Clara lo miró aturdida por su confesión. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta mosquitera se abrió y la ama de llaves avisó que su padre la necesitaba. «Tengo que irme», dijo Clara, levantándose rápidamente. Ben asintió, su expresión ilegible en la creciente oscuridad. «Piensa en lo que te he dicho». Esa noche, Clara yacía despierta pensando en las palabras de Ben. Una parte de ella, una parte que no estaba preparada para reconocer, se sentía atraída por él, por su fuerza tranquila y su determinación. Pero otra parte, la parte que había sido educada para creer en la posición social y las expectativas familiares, sabía que un futuro con alguien como Ben Taylor no era lo que sus padres habían planeado para ella. Eleanor Matthews falleció en una fresca mañana de otoño, dejando un vacío en la familia que nada podía llenar. En los días posteriores al funeral, Richard se entregó al trabajo, pasando largas horas en los campos con Ben, mientras Clara se ocupaba de la casa en 1200. Una niebla de dolor. 2 semanas después de que enterraran a Eleanor, Ben encontró a Clara en el jardín, sentada en el banco junto a las rosas favoritas de su madre. «Tu padre está preocupado por ti», dijo manteniendo una distancia respetuosa. Clara se secó una lágrima suelta. «Tiene una forma peculiar de demostrarlo. Apenas lo he visto desde el funeral. El dolor hace cosas extrañas a la gente». Ben dio un paso más cerca. «Él está trabajando ahí fuera porque no sabe qué más hacer consigo mismo». Clara lo miró, sorprendida por su perspicacia. «¿Y qué debería hacer yo conmigo misma, Ben? Ya que parece que tú tienes todas las respuestas». En lugar de caer en su provocación, se sentó a su lado. «Vive. Recuérdala. Encuentra algo que te haga sentir viva». «¿Cómo qué?». Ben guardó silencio un momento. Luego se volvió para mirarla completamente. «Clara, decía la verdad antes. Me importas. Creo que me estoy enamorando de ti». Clara lo miró con el corazón latiéndole con fuerza. En ese momento, con el dolor aún fresco y sus emociones a flor de piel, casi se dejó creer que el amor podía ser simple, que podía elegir a Ben y una vida diferente a la que siempre había imaginado. Pero entonces la realidad la golpeó. Un peón agrícola con sueños pero sin dinero, sin contactos, sin perspectivas reales más allá de trabajar la tierra de otros. ¿Qué pensaría su madre? ¿Qué diría la gente del pueblo? «Ben», dijo con la voz más firme de lo que sentía, «te agradezco el cumplido, pero debes saber que es imposible». Su rostro cayó. «¿Por qué trabajo para tu padre?» «Porque venimos de mundos diferentes. Soy una Matthews. Esta granja, este legado, es mi derecho de nacimiento. Tú eres...». Dudó. «¿Qué soy?». Su voz tenía un filo ahora. «Solo estás de paso», dijo finalmente. «Tú mismo lo dijiste. Tienes planes, sueños, de tu propia tierra. Ese no es mi futuro». Ben se puso de pie, su expresión endureciéndose. «Ya veo. Eres demasiado buena para alguien como yo». «Eso no es lo que quería decir», protestó Clara, aunque parte de ella sabía que era exactamente lo que quería decir. «Sí, lo es», dio un paso atrás. «Ya sabes, Clara, algún día podrías arrepentirte de haber tirado algo real porque no encajaba en tu imagen perfecta». Con eso, se dio la vuelta y se alejó. A la mañana siguiente, Ben Taylor se había ido, dejando una breve nota de renuncia para su padre. Richard estaba decepcionado, pero no sorprendido. «Ese chico siempre estuvo destinado a cosas más grandes», le dijo a Clara durante el desayuno. «Solo pensé que podría quedarse un poco más». Clara no dijo nada, ignorando la sensación de vacío en su pecho y diciéndose a sí misma que había tomado la decisión correcta.
7 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La vida en la granja Matthews continuó, aunque nunca igual después de la muerte de Eleanor. Richard envejeció, más aferrado a sus costumbres, negándose a adaptarse a los mercados cambiantes y a los nuevos métodos de cultivo. Clara, ahora, con 29 años, se había instalado en el papel de administrar la casa y ayudar a su padre con las cuentas de la granja, que cada año se volvían más preocupantes. La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Clara estaba revisando los libros en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose a su lado, cuando su padre irrumpió con el rostro ceniciento. «El banco llamó», dijo con la voz hueca. «Van a embargar la granja». Clara lo miró con incredulidad. «¿Qué? No pueden hacer eso». «Sí pueden, y lo harán». Richard se dejó caer pesadamente en una silla. «He pedido préstamos estos últimos años, intentando mantener las cosas a flote. Las 3 últimas cosechas no han sido suficientes para cubrirlos. ¿Por qué no me dijiste que estaba tan mal?», preguntó Clara, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Richard apartó la mirada. «Pensé que podría solucionarlo. Tu madre siempre se encargó del aspecto empresarial de las cosas. Nunca fui bueno con el dinero. Tiene que haber algo. ¿Qué podamos hacer?», insistió Clara, con el pánico subiéndole por la garganta. «Es demasiado tarde, Clara. La granja se va a subastar el mes que viene». Miró alrededor de la cocina, hacia el hogar que había estado en su familia durante generaciones. «Vamos a perderlo todo». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones con abogados y banqueros, todos confirmando lo que Richard había dicho. La granja familiar Matthews, con sus extensos campos y su gran casa, se vendería al mejor postor. Clara observó cómo su padre parecía envejecer años en cuestión de días. El hombre orgulloso que había conocido toda su vida se desmoronaba bajo el peso de su fracaso. El día de la subasta, Clara se paró junto a su padre en el porche de lo que había sido su hogar durante toda su vida. La gente del pueblo se había reunido en el jardín delantero, algunos mostrando una sincera pena por la desgracia de los Matthews, otros apenas ocultando su ansia de aprovecharse de los restos de la otrora gran granja. El subastador, un hombre, delgado con una voz retumbante, se situó en una plataforma improvisada. «Damas y caballeros, estamos aquí hoy para la subasta de la granja familiar Matthews, incluyendo las 500 acres de tierra agrícola de primera calidad, la casa principal y todas las dependencias». Clara dejó de prestar atención a sus palabras, incapaz de soportar escuchar cómo describían su hogar como una mercancía. Escaneó la multitud, reconociendo la mayoría de las caras: vecinos, asociados comerciales de su padre, incluso algunos de sus antiguos pretendientes. Pero entonces, su mirada se posó en un hombre que se mantenía separado de los demás, y su corazón se detuvo. Ben Taylor. Parecía diferente, más seguro de sí mismo, vestido con un traje caro que le sentaba perfectamente a sus anchos hombros. Había desaparecido el tímido peón agrícola que una vez le había confesado su amor en el jardín de su madre. Este Ben se mantenía alto, inspeccionando la propiedad con la fría evaluación de un hombre de negocios. Sus miradas se cruzaron al otro lado del patio, y Clara sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Por un momento, pensó que vio algo parpadear en su expresión: reconocimiento, quizás incluso tristeza. Pero luego desapareció, reemplazado por un desapego frío que le retorció el estómago. La puja comenzó, y Clara observó aturdida cómo subía el precio. Varios agricultores locales ofrecieron cantidades, pero fueron rápidamente superados. Luego, justo cuando parecía que la granja iría a parar a Franklin Miller, dueño de la propiedad vecina, una voz clara cortó la multitud. «500,000». El patio quedó en silencio mientras todos giraban la cabeza hacia Ben. El subastador parpadeó sorprendido. $500,000 de... «Señor Taylor, Benjamin Taylor». Los susurros estallaron entre los espectadores. Clara se agarró al pasamanos del porche sintiéndose mareada. A su lado su padre se puso rígido. «$500,000 una vez», gritó el subastador,
buscando pujas competidoras. Franklin Miller negó con la cabeza, sin querer subir más. 2 veces. «Vendido al señor Benjamin Taylor». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Ben se dirigió hacia el porche, donde Clara y su padre estaban paralizados por la conmoción. Subió los escalones lentamente, sin apartar la mirada del rostro de Clara. «Señor Matthews», dijo, extendiendo la mano a Richard, «lamento que haya llegado a esto». Richard le estrechó la mano débilmente. «Ben, has progresado mucho, veo». Ben asintió. «Sí. Después de irme de aquí me fui al oeste. Invertí en algunas tierras que resultaron tener petróleo. Una buena decisión llevó a otra. Y ahora eres dueño de nuestra granja», dijo Clara, encontrando al fin su voz. Ben se volvió hacia ella con una expresión ilegible. «Sí, lo soy. Necesitaremos algo de tiempo para empacar nuestras cosas», dijo Richard, con la voz cargada de derrota. «En realidad», respondió Ben, «tengo una propuesta para ti, señor Matthews. Para ambos». Hizo una pausa con la mirada fija en Clara. «Pueden quedarse en la propiedad. De hecho, me gustaría que siguieran administrándola». Richard frunció el ceño, confundido. «¿Cómo qué? ¿Como sus empleados? Como cuidadores por ahora. Tengo otros intereses empresariales que me mantienen ocupado. La granja necesita gente que la conozca». Los ojos de Ben se endurecieron ligeramente al fijar su mirada en Clara. «Gente que comprenda su valor». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír sus palabras. Había algo en su tono, algo que le decía que esto no era una simple decisión empresarial, era personal. «¿Y si nos negamos?», preguntó, alzando el mentón con desafío. Ben sonrió, pero la calidez no llegó a sus ojos. «Entonces se van sin nada más que lo que puedan llevar. Su elección, Clara. Trabajen para mí en la tierra que una vez fue suya, o empiecen de nuevo en otro lugar». En ese momento, Clara vio claramente lo que estaba sucediendo. Ben Taylor había regresado no solo como un empresario exitoso, sino como un hombre que buscaba venganza. Había comprado su granja no porque la quisiera, sino porque quería verla humillada, trabajando bajo su autoridad en la misma tierra que una vez ella misma había considerado demasiado buena para ella. El orgullo la instaba a negarse, a marcharse con su dignidad intacta. Pero una mirada a la expresión derrotada de su padre tomó la decisión por ella. «Nos quedaremos», dijo en voz baja. La sonrisa de Ben se amplió. «Excelente. Haré que preparen los papeles». Se volvió para irse, luego se detuvo mirando a Clara. «Ah, ¿y Clara?» «Las habitaciones de los trabajadores detrás del granero deberían ser adecuadas para sus necesidades. Me mudaré a la casa principal la semana que viene». Con ese último golpe de puñal, Ben bajó los escalones del porche y caminó hacia su coche que le esperaba, dejando a Clara de pie a la sombra de la casa que ya no era suya, luchando contra las lágrimas de humillación e ira. La rueda de la fortuna había girado por completo. 7 años atrás, ella había rechazado a Ben Taylor, creyendo que no era lo suficientemente bueno para ella. Ahora, él tenía su futuro en sus manos, y por la fría determinación en sus ojos, Clara supo una cosa con certeza. Ben no había olvidado y no había perdonado. Clara se despertó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por el colchón delgado en la estrecha habitación de los trabajadores. Después de una semana viviendo en lo que era poco más que un cobertizo mejorado, todavía no podía creer que esa fuera su realidad. El sonido de la tos de su padre desde la habitación contigua le recordó por qué había tragado su orgullo y aceptado la cruel oferta de Ben. Se vistió rápidamente con unos vaqueros desgastados y una camisa de franela desteñida, ropa que antes habría considerado adecuada solo para el servicio. Qué rápido habían cambiado las cosas. Afueras el cielo comenzaba a aclarar mientras Clara se dirigía al granero para comenzar las tareas de la mañana. Ben había sido claro sobre sus deberes. Ayudaría a gestionar a los trabajadores de la granja, supervisaría las operaciones diarias e informaría directamente a él. El trabajo en sí no le molestaba. Había crecido en estas tierras y las conocía mejor que nadie. Era la humillación de hacerlo bajo la mirada vigilante de Ben Taylor
lo que hacía que cada día fuera casi insoportable. Al entrar en el granero, Clara se sorprendió al encontrar a Ben ya allí, examinando un nuevo tractor que había sido entregado el día anterior. «Te has levantado temprano», dijo, tratando de mantener un tono neutral. Ben levantó la vista, su expresión indescifrable. «Siempre he sido madrugador. Algunos hábitos no cambian, incluso cuando las circunstancias sí lo hacen». La implicación no se perdió para Clara. Ella era la que había cambiado sus circunstancias, de hija privilegiada a empleada. «Los hombres llegarán pronto», dijo, cambiando de tema. «Jackson mencionó ayer que el sistema de riego del campo oeste todavía está dando problemas». Ben asintió. «Lo sé. He pedido nuevos equipos. Debería estar aquí a finales de semana». Clara no pudo evitar sentir una punzada de resentimiento. Su padre había necesitado ese mismo equipo durante años, pero no podía permitírselo. Ahora Ben lo estaba instalando sin pensarlo 2 veces. «Puedo mostrarte otras áreas que necesitan atención», ofreció. «El tejado del granero sur, no. Necesito un recorrido por mi propia propiedad», la interrumpió Ben. «Recuerdo cada centímetro de esta tierra, Clara. La trabajé durante 3 años mientras tú apenas reconocías su existencia». La dureza de su tono la hizo encogerse. «Eso no es justo». Ben se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Justo? ¿Fue justo cuando me miraste como si fuera la suciedad bajo tus zapatos? Cuando descartaste todo lo que sentía por ti porque no era lo suficientemente rico o lo suficientemente influyente?» «Era joven y estúpida», dijo Clara con la voz baja. «Sí, lo eras». Ben se acercó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, algo caro que no reconocía. «Pero ahora eres mayor y más sabia, ¿no? Y ya no soy el pobre trabajador agrícola que puedes descartar». Clara levantó el mentón. «Si me trajiste aquí solo para humillarme, Ben, dilo. No finjas que se trata de la granja». Algo brilló en sus ojos, ira ciertamente, pero algo más también. Por un momento, Clara pensó que podría decir algo que rompería el muro de hostilidad entre ellos. En cambio, dio un paso atrás. «Se trata de negocios, Clara. Compré esta tierra porque es valiosa y te mantengo aquí porque, a pesar de todo, conoces este lugar». Se volvió. «Tengo una reunión en el pueblo. Espero un informe completo sobre las operaciones del día cuando regrese». Mientras Ben se alejaba, Clara luchó contra las lágrimas de frustración. Había esperado, quizás tontamente, que en Minimento Space, algún lugar bajo su ira, estuviera el hombre bondadoso que una vez había conocido. Pero ese Ben parecía haberse ido hace mucho tiempo, reemplazado por alguien frío y calculador, decidido a hacerla pagar por el pasado. Los días se convirtieron en semanas mientras Clara se acomodaba a su nuevo papel. Los trabajadores de la granja, muchos de los cuales la conocían desde la infancia, la trataban con una mezcla de lástima y respeto. Seguían sus instrucciones sin cuestionarlas, pero ella podía ver las miradas de reojo, oír los susurros cuando pensaban que ella no estaba escuchando. «Cómo han caído los poderosos», había dicho uno de ellos, sin saber que ella estaba a la vuelta de la esquina del granero. Su padre luchaba más que ella con sus circunstancias cambiadas. Richard Matthews, una vez el orgulloso propietario de la granja más grande del condado, ahora pasaba sus días ayudando donde podía, pero su salud estaba fallando, y la vergüenza de su situación parecía envejecerlo día a día. Una tarde, mientras Clara preparaba una cena sencilla en su pequeña cocina, llamaron a la puerta. La abrió para encontrar a Ben de pie allí, con una carpeta en la mano. «Necesitamos hablar», dijo entrando sin esperar una invitación. Clara se limpió las manos con un paño de cocina. «¿De qué?» Ben colocó la carpeta sobre la mesa. «He estado revisando los registros financieros de la granja de los últimos años. Tu padre tomó algunas decisiones cuestionables. Hizo lo mejor que pudo después de que mamá murió», dijo Clara a la defensiva. «Lo mejor que pudo estuvo a punto de arruinar este lugar», respondió Ben, abriendo la carpeta para revelar hojas de cálculo y extractos bancarios. Consiguió préstamos que no podía pagar, invirtió en equipos que no eran necesarios e ignoró los consejos de personas que podrían haber ayudado.
Clara sintió que su temperamento se inflamaba. ¿Como tú? El trabajador agrícola que pensaba que sabía más que todos los demás. La expresión de Ben se endureció. Sí, como yo. El trabajador agrícola que le advirtió que los precios de los cultivos estaban cayendo y sugirió diversificarse. El trabajador agrícola que vio esto venir hace años. Se miraron el uno al otro, la tensión entre ellos lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Finalmente Clara apartó la mirada. ¿Qué quieres, Ben? Si es recordarme lo mucho que hemos caído, mensaje recibido. Para su sorpresa, la voz de Ben se suavizó ligeramente. Quiero cambiar este lugar, Clara. Hacerlo rentable de nuevo. Pero no puedo hacerlo si no entiendo lo que salió mal. Clara se hundió en una silla, de repente cansada. Todo salió mal. La sequía de hace 3 años, luego la inundación al año siguiente. La nueva carretera desvió los negocios de los proveedores locales. La enfermedad de mamá, suspiró. Papá simplemente no pudo seguir el ritmo, y yo estaba demasiado envuelta en mi propia vida como para darme cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ben se sentó frente a ella, estudiando su rostro. ¿Y qué era tan importante en tu vida que no pudiste ver el legado de tu familia desmoronándose? La pregunta le dolió porque sabía que no había una buena respuesta. Después de que Ben se fuera, Clara se había lanzado a la vida social que siempre había creído querer: fiestas en la ciudad, citas con hombres de familias prominentes, planeando un futuro que ahora parecía una fantasía tonta. Nada que importe ahora, admitió suavemente. Ben guardó silencio por un momento, luego empujó la carpeta hacia ella. Necesito tu ayuda para revisar estos registros. Tú conoces la historia, el contexto. Juntos, quizás podamos averiguar cómo salvar este lugar. Clara levantó la vista, sorprendida por la rama de olivo. ¿De verdad quieres mi opinión? Quiero que esta granja tenga éxito, dijo Ben con cuidado. Tu conocimiento es valioso para ese objetivo. No era exactamente cálido, pero era lo más parecido a la civilidad que había visto de él desde su regreso. Clara asintió lentamente. De acuerdo. Ayudar. Mientras trabajaban durante la noche, repasando números y discutiendo decisiones pasadas, Clara vislumbró al Ben que recordaba. Considerado, perspicaz, apasionado por la agricultura. Cuando explicó sus ideas para modernizar ciertos aspectos de la operación, ella se sintió genuinamente impresionada. Has aprendido mucho desde que te fuiste, observó mientras terminaban. Ben cerró la carpeta. Tuve que hacerlo. El dinero del petróleo me dio capital, pero fue invertir en negocios agrícolas lo que hizo mi fortuna. La miró con una expresión casi arrogante. Resulta que el peón sabía de lo que hablaba. Clara reprimió una respuesta, recordándose que él tenía todo el derecho a su orgullo. Bueno, tus ideas para la explotación son buenas. Creo que podrían funcionar. Ben se levantó para irse, dudando en la puerta. Continuaremos mañana por la noche. Hay más que revisar. Después de que él se fue, Clara se sentó en la tranquila cocina, confundida por la mezcla de emociones que la agitaban. Odio por lo que Ben le estaba haciendo a ella y a su padre, respeto por lo que había logrado, y algo más, un peligroso aleteo de atracción que no podía permitirse reconocer. A la mañana siguiente, Clara encontró a su padre sentado en el pequeño porche de sus habitaciones, mirando los campos donde los trabajadores ya estaban ocupados. «Papá, ¿no deberías estar ayudando al señor Larson con la revisión del equipo?», preguntó, sentándose a su lado. Richard negó con la cabeza. «Ben me dijo que descansara hoy. Dijo que tenía mala cara». Rió amargamente. Piedad del chico que solía rogarme por más trabajo. Clara tomó la mano de su padre. «No lo hace por lástima, papá. Valora tu experiencia». «¿De verdad?» Richard la miró con escepticismo. «¿O simplemente disfruta viéndonos pelear por las migajas de nuestra propia mesa?». Antes de que Clara pudiera responder, vieron a Ben caminando hacia ellos a través del patio. Estaba vestido más informalmente hoy, con vaqueros y una camisa de botones que le recordó a Clara sus días de peón, aunque la calidad era claramente mucho mayor. «Buenos días», llamó Ben al acercarse. «Precioso día». Richard asintió rígidamente.
Clara forzó una sonrisa. Sí, lo es. Los trabajadores ya están en el campo oeste. Bien, dijo Ben, y luego se volvió hacia Richard. Señor Matthews, esperaba que pudiera unirse a mí esta mañana. Me reuniré con un proveedor de semillas en el pueblo y podría usar su experiencia. Richard parpadeó sorprendido. ¿Mi experiencia? Llevas 40 años cultivando esta tierra. Sabes lo que funciona y lo que no, independientemente de las recientes decisiones financieras. La expresión de Ben era indescifrable. Valoraría su opinión. Clara observó con asombro cómo su padre se enderezaba, recuperando parte de su antiguo orgullo. Supongo que podría hacerlo. Excelente. Saldremos en 20 minutos. Ben se volvió hacia Clara. Mientras estamos fuera, me gustaría que inventariaras el equipo en el cobertizo de almacenamiento. Haz una lista de lo que necesita ser reemplazado. Sé minuciosa. Después de que se fueron, Clara pasó la mañana en el polvoriento cobertizo, catalogando herramientas y maquinaria antiguas. Era un trabajo tedioso, pero se sintió extrañamente agradecida por la distracción. Estar sola le dio tiempo para pensar, para procesar las confusas señales que Ben estaba enviando. Un momento, parecía decidido a hacerla sufrir. Al siguiente le pedía ayuda, tratándola casi como una socia en el futuro de la explotación. Y ahora este gesto hacia su padre, ¿era respeto genuino o simplemente otra jugada en el juego que estaba jugando? A última hora de la tarde, Clara había terminado el inventario y se dirigía a la casa principal, la casa de Ben ahora, para dejar la lista en su escritorio según las instrucciones. Al subir por el familiar camino de entrada, los recuerdos la inundaron. Esta había sido su casa durante 29 años. Cada rincón, cada habitación contenía partes de su vida, de la historia de su familia. La puerta no estaba cerrada con llave, así que entró con cautela, llamando para asegurarse de que Ben no estaba allí. Como no hubo respuesta, se movió por el pasillo principal, observando los cambios que Ben ya había hecho. Muebles nuevos en la sala de estar, los jarrones antiguos de su madre reemplazados por piezas de arte moderno, fotos familiares retiradas de la repisa de la chimenea. Clara sintió una punzada de pérdida mientras se dirigía a lo que había sido el estudio de su padre, ahora la oficina de Ben. Al colocar la lista de inventario en el escritorio, su mirada captó una foto enmarcada parcialmente oculta detrás de una pila de papeles. Curiosa, apartó los papeles. Le cortó la respiración. Era una foto del jardín de su madre, tomada años atrás cuando las rosas estaban en plena floración. Eleanor Matthews estaba en el centro, sonriendo ampliamente, con un brazo alrededor de una Clara adolescente y el otro alrededor de un Ben mucho más joven, que parecía incómodo pero complacido de estar incluido. Clara recordaba bien el día. Había sido el primer mes de Ben trabajando en la explotación y su madre había insistido en hacer una pequeña celebración por su cumpleaños. Clara se había quejado de tener que asistir a una fiesta para el personal, pero su madre había sido firme. «Ese chico no tiene familia, Clara», había dicho Eleanor. «Un poco de amabilidad no nos cuesta nada». Ver la foto ahora preservada y enmarcada en el escritorio de Ben confundió a Clara. Si su único propósito era la venganza, ¿por qué conservar un recuerdo de la amabilidad pasada de su familia? ¿Encuentras lo que buscas? Clara saltó al sonido de la voz de Ben desde la puerta. Dejó la foto rápidamente. «Simplemente dejaba el inventario que me pediste». Ben cruzó la habitación, recogiendo el marco y mirándolo con una expresión que Clara no pudo descifrar. «Tu madre era una buena mujer. Me trató con más amabilidad que nadie jamás lo había hecho». Volvió a colocar la foto en el escritorio. «Cuando supe que había fallecido, quise volver para el funeral, pero...» «¿Pero qué?», preguntó Clara, cuando él no continuó. Los ojos de Ben se encontraron con los de ella. «Pero sabía que no era bienvenido, no por ti». La simple verdad de sus palabras golpeó a Clara como un golpe físico. Había sido tan desdeñosa, tan cruel en su rechazo hacia él. No porque él no fuera digno, sino porque ella había sido demasiado ciega para ver su valía. «Lo siento», dijo suavemente.
Por cómo te traté entonces. No te lo merecías. La expresión de Ben brilló con sorpresa. Luego se cerró. Ya no importa. ¿No es así?, insistió Clara. ¿No es por eso que estamos aquí, así? Tú, el dueño, yo trabajando por migajas. ¿No se trata de hacerme pagar por hacerte daño? Ben se volvió mirando por la ventana los campos más allá. Esto es asunto de negocios, Clara, nada más. No te creo, dijo encontrando un coraje que no sabía que tenía. Si solo fueran negocios, habrías contratado a un gerente. Dejarías que papá y yo encontráramos otro lugar a donde ir. No nos mantendrías aquí, justo debajo de tu nariz. Ben guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, controlada. Tal vez quería que vieras lo que desperdiciaste. El tipo de hombre en el que me convertí, a pesar de tu rechazo. Lo veo, dijo Clara en voz baja. Todo el mundo lo ve. Has demostrado tu punto, Ben. Él se volvió hacia ella, sus ojos sorprendentemente vulnerables. ¿Lo he hecho? Porque a veces me pregunto si me ves en absoluto, Clara, o si solo ves los adornos, el dinero, el poder, la venganza. Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de neumáticos sobre grava los interrumpió. Ben se acercó a la ventana. Tu padre ha regresado con el proveedor. Deberías irte. Clara dudó, sintiendo que algo importante casi había sucedido entre ellos, alguna grieta en el muro del resentimiento de Ben. Pero el momento se había ido y él era una vez más el jefe frío y distante. El inventario está completo, dijo formalmente. He anotado lo que necesita ser reemplazado inmediatamente. Ben asintió con su máscara de negocios firmemente colocada. Gracias, eso será todo. Cuando Clara salió de la casa, la casa de Ben, se sintió más confundida que nunca. Por un breve momento había vislumbrado al Ben que recordaba, el hombre que una vez la había amado lo suficiente como para arriesgarse al rechazo. ¿Seguía allí en algún lugar debajo de todo el dolor y la ira? Y más inquietante, ¿por qué se encontraba esperando que así fuera? Las semanas siguientes llevaron un ritmo de vida a la explotación. Clara y su padre se adaptaron a sus nuevos roles, encontrando propósito en el trabajo familiar a pesar de las circunstancias cambiadas. Ben seguía siendo un enigma, a veces duro y exigente, otras veces inesperadamente considerado. Una tarde, cuando Clara estaba terminando en el granero, una repentina tormenta eléctrica azotó. La lluvia golpeaba el techo mientras los rayos dividían el cielo. Estaba a punto de correr cuando Ben apareció en la puerta, empapado hasta los huesos. «No salgas ahí», advirtió. «El rayo está demasiado cerca». Clara asintió, alejándose de la puerta. «Papá se preocupará si llego tarde. Lo llamé de la casa. Le dije que estás a salvo en el granero». Ben se pasó una mano por el pelo mojado. «Puede que estemos atascados aquí un rato». Se sentaron en fardos de heno en extremos opuestos del granero, escuchando la furia de la tormenta afuera. El silencio entre ellos fue incómodo al principio, luego gradualmente más cómodo. ¿Recuerdas la última gran tormenta que sobrevivimos en este granero?, preguntó Ben de repente. Clara sonrió a pesar de sí misma. El toro premiado de los Miller se había escapado. Tú y papá pasaron horas rastreándolo. «Y tú nos trajiste café caliente en termos», añadió Ben. «Tu madre estaba loca de preocupación por los dos». «A ella le caías bien», dijo Clara suavemente. «Siempre decía que tenías buen carácter». La expresión de Ben se suavizó al recordar. Fue la primera persona que creyó que podría llegar. Algo tenía razón. Ben la miró sorprendido por el cumplido. «Sí, a veces no estoy tan seguro». Hizo un gesto vago a su alrededor. «Todo esto, comprar tu granja, hacerte trabajar para mí, no es precisamente un testimonio de buen carácter». La confesión dejó a Clara estupefacta. Era la primera vez que Ben reconocía que sus acciones podían estar impulsadas por algo más que los negocios. «¿Por qué volviste realmente, Ben?», preguntó en voz baja. La verdad, guardó silencio durante mucho tiempo, y Clara pensó que quizá no respondería. Finalmente suspiró. «Me dije que era una inversión inteligente, que quería demostrar algo a todos en este pueblo que alguna vez me menospreciaron». La miró a los ojos
pero sobre todo quería demostrarte algo a ti, que ahora eres mejor que yo, que siempre fui lo suficientemente bueno, corrigió, que tu rechazo fue un error. La honestidad cruda en su voz le dolió el corazón a Clara. Fue un error, admitió. Fui superficial y miedosa de lo que la gente pensaría si elegía a alguien como tú. ¿Y ahora?, preguntó Ben, su voz apenas audible sobre la lluvia. Ahora sé que las opiniones de los demás no valen nada, comparado con ser fiel a uno mismo. Clara miró sus manos callosas. Aprendí eso por las malas. Ben se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a pocos metros de distancia. ¿Me odias, Clara, por lo que he hecho? Ella lo miró. Realmente, miró al hombre en que se había convertido. Fuerte, exitoso, pero con las mismas heridas que ella le había infligido años atrás. No, dijo honestamente. Odio lo que has hecho, pero no te odio a ti. Algo en la expresión de Ben cambió, se suavizó, dio otro paso más cerca. Pensé que esto se sentiría mejor, confesó. Verte humillada, trabajando bajo mi autoridad. Pensé que sanaría algo en mí. ¿Lo ha hecho?, preguntó Clara, poniéndose de pie para enfrentarlo. Ben negó con la cabeza. Solo me hace sentir peor, como si me hubiera convertido en todo lo que solía despreciar. La vulnerabilidad en su confesión tocó algo en Clara. Sin pensarlo, extendió la mano y le tocó el brazo. No es demasiado tarde para cambiar de rumbo. «Ben». Él miró su mano en su brazo, luego su rostro. Por un momento Clara pensó que podría atraerla hacia él. En cambio, retrocedió. «La tormenta está amainando», dijo, su voz más firme ahora. «Deberías volver con tu padre». Clara asintió, decepcionada pero no sorprendida. Lo que estaba sucediendo entre ellos era complicado por años de dolor y resentimiento. No se resolvería en una noche tormentosa. Cuando llegó a la puerta del Musenchusintu, granero, Ben la llamó. «¿Clara?» Ella se volvió. «¿Sí?» «Mañana me gustaría que traslades algunas cosas de tu madre de vuelta a la casa. Los jarrones, las colchas, pertenecen allí». Clara sonrió, reconociendo el gesto por lo que era. Una pequeña rama de olivo, una señal de que quizás los vientos estaban cambiando. «Me gustaría, gracias». Salió a la noche brumosa. Lo peor de la tormenta había pasado. Mientras regresaba a los cuartos del peón, Clara sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza, no solo para su futuro o el de su padre, sino por la posibilidad de que, en algún lugar debajo de todo el dolor y el orgullo, ella y Ben pudieran encontrar un camino de regreso a algo genuino. Pero al acercarse al pequeño edificio que ahora llamaba hogar, Clara vio un elegante coche aparcado afuera que no reconocía. Una mujer alta, elegantemente vestida, estaba bajando. Sus tacones caros se hundían ligeramente en el suelo mojado. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Clara. La mujer se giró, revelando un rostro sorprendentemente hermoso, enmarcado por cabello oscuro. «Busco a Ben Taylor. Me dijeron que podría encontrarlo aquí». «Está en el granero», respondió Clara, una extraña inquietud instalándose en su estómago. «¿Y usted es...?» La mujer sonrió, aunque no llegó a sus ojos. «Victoria Hardwell, la prometida de Ben». Clara sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «¿Prometida?» «Sí», dijo Victoria, su mirada recorriendo la ropa de trabajo de Clara con un desdén apenas disimulado. «Y tú debes ser la hija del antiguo propietario. Ben te ha mencionado. Qué pintoresco que te hayas quedado a trabajar la tierra». Antes de que Clara pudiera responder, vio a Ben caminando rápidamente a través del patio hacia ellas. Su expresión, una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi culpa. «Victoria», dijo al llegar a ellas, «no te esperaba hasta mañana». Victoria se inclinó para besarle la mejilla. «Terminé mis reuniones temprano y pensé que te daría una sorpresa. ¿No estás contento?» Ben miró a Clara, luego a su aparente prometida. «Por supuesto, vamos a sacarte de este aire húmedo y a entrar en la casa». Mientras Ben se llevaba a Victoria, miró una vez a Clara, quien permaneció congelada en su lugar. La frágil esperanza que acababa de empezar a sentir se derrumbaba tan rápido como se había formado. Por supuesto que Ben tenía una prometida, alguien hermosa, sofisticada
y claramente de su nuevo mundo. Alguien tan alejada de la chica de granja que alguna vez había amado como era posible. Clara los vio caminar hacia la casa principal, brazo con brazo, y contuvo las lágrimas que no tenían derecho a caer. Lo que sea que ella creyera que estaba sucediendo entre ella y Ben era claramente otra parte de su venganza. Dejarla pensar que podría haber una segunda oportunidad, solo para arrebatársela. Se volvió y entró en los cuartos del peón, cerrando la puerta ante la visión de Ben con otra mujer. Había sobrevivido a perder su hogar, su estatus, su orgullo. Sobreviviría a esto también, incluso si eso significaba proteger su corazón más cuidadosamente que nunca. Lo que Clara no vio fue la forma en que Ben miró hacia atrás una vez más, su expresión preocupada y conflictiva antes de entrar a la casa con Victoria. No vio cómo dudó en el umbral de lo que alguna vez fue el hogar de la familia Matthews, atrapado entre la vida que había construido para probar su valía y los sentimientos por Clara que, a pesar de todo, nunca había logrado extinguir. A las mañanas siguientes de la llegada de Victoria, Clara se dedicó al trabajo con renovada determinación. Si Ben Taylor quería hacer alarde de su perfecta prometida frente a ella, no le daría la satisfacción de ver cuánto le dolía. «Vas a romper ese rastrillo si sigues así», comentó Hank, uno de los peones mayores que había estado en la granja de los Matthews durante décadas. Clara se dio cuenta de que había estado atacando el suelo con una fuerza innecesaria. «Solo intento hacer el trabajo». «¿Tiene esto algo que ver con la señorita de ciudad del señor Taylor?», preguntó Hank, su rostro curtido arrugándose con preocupación. «Por supuesto que no», respondió Clara demasiado rápido. «La vida personal del señor Taylor no es asunto mío». Hank se apoyó en su propio rastrillo. «Parecía asunto tuyo cuando ustedes dos quedaron atrapados en el granero durante esa tormenta de ayer. Jackson dijo que te vio hablando como viejos amigos». Clara sintió que sus mejillas se calentaban. «Solo estábamos discutiendo asuntos de la granja, si tú lo dices». Hank se encogió de hombros. «Pero he trabajado esta tierra el tiempo suficiente para saber cuándo cambia el tiempo. Y no me refiero solo a la lluvia». Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de pasos que se acercaban hizo que ambos se volvieran. Ben caminaba hacia ellos, vestido con ropa de trabajo a pesar de la presencia de su prometida en la granja. Matthews la llamó, usando su apellido como solía hacer cuando había otras personas presentes. «Necesito hablar contigo sobre la rotación del campo norte». Hank se alejó discretamente, dejando a Clara sola con Ben. «Tu prometida debe estar preguntándose dónde estás», dijo Clara, incapaz de evitar la aspereza en su voz. «¿No deberías mostrarle su nuevo reino?» La mandíbula de Ben se tensó. «Victoria está en una conferencia telefónica. Está aquí por negocios tanto como por placer». «Qué romántico. No me di cuenta de que te debía explicaciones sobre mi vida personal», respondió Ben fríamente. Clara clavó su rastrillo en el suelo. «No, al igual que no pensaste en mencionar que estabas comprometido cuando estabas...» Se calló, insegura de cómo describir su momento en el granero. «¿Cuándo estaba qué?», desafió Ben. «Nada, olvídalo». Clara se quitó los guantes de trabajo. «¿De qué querías hablar sobre el campo norte?». Ben la estudió por un momento, luego suspiró. «Eso fue solo una excusa. Quería explicarte lo de Victoria». «No hay nada que explicar. Eres un hombre de negocios exitoso con una prometida hermosa y sofisticada. Tiene perfecto sentido». «No es lo que piensas», insistió Ben. «Victoria y yo... es complicado». Clara rió con amargura. «¿No es todo contigo?». Antes de que Ben pudiera responder, Victoria apareció al borde del campo, saludando para llamar su atención. Estaba impecablemente vestida con un traje de diseño que parecía ridículamente fuera de lugar contra el telón de fondo de la granja. «Cariño», llamó, «el coche ya está aquí para llevarnos a almorzar al pueblo». Ben dudó. «Terminaremos esta conversación más tarde», le dijo a Clara. Luego se giró y caminó hacia Victoria, quien le pasó el brazo por el suyo de forma posesiva. Clara los vio irse, odiando cómo la visión de ellos juntos le retorcía el estómago de celos. «No,
Tenía derecho a sentirse así. Ben no le debía nada. En todo caso, ella todavía le debía por la crueldad de su rechazo hace años. Pero al volver a su trabajo, Clara no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en la relación de Ben y Victoria de lo que parecía. La forma en que él había dicho que era complicado resonaba en su mente, junto con el recuerdo de su expresión cuando Victoria había aparecido inesperadamente. La presencia de Victoria Hartwell en la granja rápidamente resultó perturbadora. Se quejaba de todo: el polvo, los animales, la falta de comodidades adecuadas. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén por la vida rural, ni por Clara y Richard. «No entiendo por qué los mantienes aquí». Clara escuchó a Victoria decirle: «Ven una noche mientras estaban sentados en el porche de la casa principal. Es morboso hacer que trabajen en tierras que solían poseer». «Ellos conocen la granja mejor que nadie», respondió Ben. «Es práctico». Victoria rió. «Por favor, podrías contratar a administradores profesionales que realmente hayan estudiado. Agricultura. Esto se trata de otra cosa y ambos lo sabemos». Clara se alejó antes de poder oír la respuesta de Ben, sus mejillas ardiendo de humillación. Victoria tenía razón. La decisión de Ben de mantenerlos en la granja nunca había sido puramente empresarial, pero oírlo decir tan abiertamente hacía que la realidad de su situación fuera aún más dolorosa. A la mañana siguiente, Clara se sorprendió al encontrar a Victoria, esperándola fuera de las habitaciones de los trabajadores agrícolas. «Buenos días, Clara», dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperaba que pudiéramos charlar». Clara la miró con recelo. «Tengo trabajo que hacer. Esto no llevará mucho tiempo». Victoria miró a su alrededor con desagrado. «¿Cómo soportas vivir así, después de haberlo tenido todo?» «Hacemos lo que tenemos que hacer», respondió Clara rígidamente. Victoria se acercó. «Déjame ser directa. Sé que tú y Ben tenéis una historia. Él me ha contado todo sobre cómo lo rechazaste». Clara mantuvo su expresión neutral. «Eso fue hace mucho tiempo». «No para Ben», dijo Victoria con precisión. «Él compró esta granja por ti, sus sentimientos por ti. Ya sea amor u odio o algo intermedio, todavía están ahí. Seguro que te debes dar cuenta». El corazón de Clara se aceleró, pero luchó por mantener la voz firme. «Si eso es cierto, deberías tener esta conversación. Con tu prometido, no conmigo». Victoria rió suavemente. «Oh, ya lo he hecho, y Ben me asegura que cualquier cosa que sintió alguna vez por ti se ha ido. Que todo esto son negocios ahora». Estudió el rostro de Clara. «Pero no estoy convencida. La forma en que te mira me preocupa». «No sé qué quieres de mí», dijo Clara, sintiéndose incómoda. La sonrisa de Victoria se endureció. «Quiero que te vayas. Encuentra otro trabajo, otra ciudad. Deja que Ben venda esta granja y siga adelante». Clara la miró con incredulidad. «Esta es mi casa». «Ya no», le recordó Victoria cruelmente. «Es de Ben, y pronto será nuestra. Planeamos venderla, después de la boda. ¿Te lo mencionó?». La noticia golpeó a Clara como un golpe físico. ¿Ben planeaba vender la granja? Después de todo lo que había hablado sobre hacerla rentable de nuevo, sobre respetar su legado. «Estás mintiendo», dijo Clara, pero la incertidumbre se deslizó en su voz. Victoria se encogió de hombros. «Pregúntaselo tú misma». «Pero por... ¿qué iba a mentir? No tengo nada que ganar». Se giró para irse, luego hizo una pausa. «Piensa en lo que te dije, Clara. Si te importa Ben, le dejarás seguir adelante con esta obsesión con el pasado». Mientras Victoria se alejaba, Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies una vez más. La idea de que la granja fuera vendida a extraños, dividida en parcelas o desarrollada, la enfermaba físicamente, pero aún peor era la comprensión de que Ben nunca tuvo la intención de restaurarla, que todo lo que había hablado sobre hacerla rentable de nuevo había sido otra parte de su venganza. Pasó el día en una niebla de confusión y dolor, evitando a Ben siempre que fue posible. Pero cuando llegó la noche, se encontró caminando decididamente hacia la casa principal, decidida a escuchar la verdad del propio Ben. Él abrió la puerta con aspecto cansado, su cabello ligeramente despeinado, como si se hubiera estado pasando las manos por él. «Clara»,
dijo sorprendido. ¿Qué ocurre? ¿Es cierto? Exigió sin molestarse con las cortesías. ¿Planeas vender la granja después de casarte? La expresión de Ben cambió de sorpresa a ira. Victoria te ha hablado, responde a la pregunta. Él suspiró retrocediendo para dejarla entrar. Entra. No deberíamos tener esta conversación en el porche. Clara lo siguió a la sala de estar de su familia con sus nuevos muebles y su decoración desconocida. Ben le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie. «Bueno», presionó. «Victoria y yo hemos hablado de vender, sí», admitió Ben. «Pero nada está decidido». Clara sintió como si la hubieran abofeteado. «Entonces todas tus conversaciones sobre restaurar la granja, hacerla exitosa de nuevo, eran solo parte de tu juego. Hacer que me preocupara por este lugar de nuevo, solo para quitármelo por completo. No era un juego», insistió Ben. «Quise decir todo lo que dije sobre el potencial de la granja. Entonces, ¿por qué venderla?» Ben se pasó una mano por el pelo, confirmando su impresión anterior. «Victoria no tiene interés en vivir aquí. Mis otros negocios requieren más de mi atención de lo que anticipé. Podría tener sentido financiero venderla». «Sentido financiero», repitió Clara con amargura. «¿Qué hay de los trabajadores que dependen de este lugar? ¿Qué hay de mi padre, cuya salud está fallando? ¿Qué hay de mí?» «Recibirías una indemnización», dijo Ben rígidamente. «No soy despiadado, Clara». Ella rió con incredulidad. «¿Una indemnización? Esta es mi casa, Ben. Mi familia construyó este lugar, dedicó sus vidas a él durante generaciones. Y luego lo perdieron», le recordó con dureza. «Ahora es mío, para hacer con él lo que quiera». Se miraron el uno al otro, el peso de años de dolor y malentendidos entre ellos. Finalmente Clara habló, su voz tranquila, pero firme. «¿Sabes lo irónico que es? Cuando volviste, pensé que eras cruel por hacerme quedar y trabajar aquí. Pero ahora entiendo que la verdadera crueldad sería vender esta tierra a extraños que no la aman como nosotros dos». Algo en la expresión de Ben cambió. «¿Los dos?» «Sí, los dos», afirmó Clara. «Puedes fingir todo lo que quieras que esto fue solo una inversión para ti, pero veo cómo miras estos campos, cómo hablas sobre el futuro de esta granja. La amas tanto como yo». Ben se volvió acercándose a la ventana para mirar la tierra en cuestión, dorada a la luz de la tarde. «Lo que siento no importa. Victoria nunca será feliz aquí», interrumpió Clara. «Incluso si conservas la granja, odiará cada minuto. ¿Es eso lo que quieres para tu futuro? Estar atado a una mujer que desprecia todo lo que te importa». Ben se volvió hacia ella, con una expresión ilegible. «¿Y qué crees que me importa, Clara?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significado. Clara dio un paso más cerca. «Esta tierra, tu éxito, demostrar que todos se equivocan sobre en lo que podrías convertirte». Hizo una pausa, reuniendo su coraje. «Y tal vez, en algún lugar en el fondo, todavía te importa la chica que fue demasiado tonta para ver tu valía todos esos años atrás». La mirada de Ben se intensificó. «¿Y esa chica qué le importa ahora?» «Las mismas cosas que siempre le importaron», admitió Clara suavemente. «Esta granja, el legado de su familia». Dio otro paso hacia él. «Y el chico al que hirió, que regresó como un hombre que apenas reconoce, pero en el que no puede dejar de pensar». El aire entre ellos pareció chispear de tensión. Por un momento Clara pensó que Ben podría acortar la distancia que los separaba. En cambio, él retrocedió. «Victoria y yo estamos comprometidos, Clara. Lo que haya podido haber entre nosotros ya es demasiado tarde». Clara sintió el aguijón del rechazo, pero se negó a demostrarlo. «¿Lo es? ¿O simplemente tienes demasiado miedo de admitir que tu gran plan de venganza ha salido mal? ¿Que en lugar de hacerme sufrir, solo te has castigado a ti mismo?» Antes de que Ben pudiera responder, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció el regreso de Victoria. Clara se movió rápidamente hacia la puerta. «Piensa en lo que te he dicho, Ben, antes de tomar una decisión que lamentarás el resto de tu vida». Salió por la puerta lateral, evitando por completo a Victoria,
y regresó a las habitaciones de los trabajadores agrícolas con el corazón latiéndole con fuerza. Había puesto al descubierto sus sentimientos, había arriesgado todo. Ahora, lo único que podía hacer era esperar y ver si quedaba alguna parte del Ben que la había amado alguna vez bajo el exitoso hombre de negocios con sed de venganza. Al día siguiente, llegó la crisis. Clara estaba revisando las vallas en el pasto más alejado cuando el joven Tommy, uno de los trabajadores temporales, corrió hacia ella. «Señorita Matthews, venga rápido. Es su padre». La sangre se le heló a Clara. «¿Qué ha pasado?». Se desplomó en el granero. El señor Taylor llamó a una ambulancia. Clara corrió más rápido que nunca, llegando al granero principal justo cuando los paramédicos estaban subiendo a su padre a una ambulancia. Richard parecía pequeño y frágil en la camilla, su rostro pálido y demacrado. «¡Papá!», gritó, abriéndose paso entre los trabajadores que se habían reunido. Los ojos de Richard se abrieron. «Clara, no te preocupes. Estoy aquí, papá. Vas a estar bien». Un paramédico le tocó el brazo. «¿Es usted su hija? Puede venir con nosotros al hospital». Clara asintió, subiendo a la ambulancia junto a su padre. Al cerrarse las puertas, vio a Ben de pie cerca, con el rostro marcado por la preocupación. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que las puertas se cerraran y la ambulancia se alejara. Las siguientes horas pasaron en un borrón de corredores de hospital, informes de médicos y una preocupada espera. Richard había sufrido un ataque al corazón, no lo suficientemente grave como para ser inmediatamente mortal, pero sí lo suficientemente serio como para requerir cirugía y una estancia hospitalaria prolongada. Clara se sentó junto a su cama, después de que lo estabilizaran, sosteniendo su mano curtida en la suya. «Me diste un buen susto», dijo suavemente. Richard sonrió débilmente. «Se necesita algo más que un corazón traicionero para derribarme. Los médicos dicen que necesitas descansar, no más trabajo en la granja por un tiempo». Richard frunció el ceño. «Pero la cosecha...». «Sucederá sin ti», insistió Clara. «Tu único trabajo ahora es mejorar». La expresión de su padre se volvió seria. «Clara, si algo me pasa...». «No hables así», la interrumpió. «Déjame terminar. Si algo pasa, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. La forma en que has manejado todo. Perder la granja, trabajar para Ben, has demostrado más fuerza de la que yo jamás tuve». Clara sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Lo aprendí de ti y de mamá». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Para sorpresa de Clara, Ben estaba en la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó vacilante. Richard asintió y Ben entró llevando una pequeña bolsa de regalo. «Esto es de todos en la granja», dijo colocando la bolsa en la mesita de noche. «Mayormente tarjetas de recuperación, y Hank envió su remedio especial, aunque los médicos podrían no aprobarlo». Richard se rió entre dientes. «El aguardiente de Hank podría resucitar a los muertos». Cayó un incómodo silencio, interrumpido cuando Richard bostezó ampliamente. «Deberías descansar, papá», dijo Clara poniéndose de pie. «Volveré a primera hora de mañana». «Vayan ustedes dos», insistió Richard. «No hay nada que puedan hacer, sentados aquí viéndome dormir». Clara accedió a regañadientes, besando la frente de su padre antes de irse con Ben. Caminaron en silencio por los pasillos del hospital y hasta el aparcamiento, donde esperaba el caro coche de Ben. «Puedo llevarte a la granja», ofreció. Clara asintió. «Gracias». El viaje fue silencioso al principio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente, Ben habló. «Va a estar bien, Clara». Los médicos parecían confiados. «Esta vez», dijo, ella suavemente. «Pero el estrés de todo, perder la granja, nuestra nueva situación, ha sido duro para él». Las manos de Ben se apretaron en el volante. «Nunca quise que esto pasara, que él se hiciera daño». «¿No lo querías?», preguntó Clara, demasiado agotada emocionalmente como para filtrar sus palabras. «No, ¿es eso exactamente lo que querías cuando regresaste? ¿Herirnos a ambos?». Ben detuvo el coche a un lado de la carretera y se volvió para mirarla. «Quería hacerte daño a ti, Clara.
No a tu padre, nunca a él. Clara miró por la ventana el campo, que se oscurecía. No funciona así, Ben. No puedes herir a una persona sin herir a todos los que la aman. Se volvió hacia él. Así como no puedes fingir sentimientos por alguien como Victoria sin hacerte daño a ti mismo. La expresión de Ben se endureció. No sabes nada de mi relación con Victoria. Sé que quiere que vendas la granja, replicó Clara. Sé que odia todo de este lugar. El lugar que una vez amaste lo suficiente como para trabajar desde el amanecer hasta el anochecer por apenas nada. La gente cambia, dijo Ben con severidad. Sí, lo hacen. Yo he cambiado. Ya no soy la chica, superficial y malcriada que te rompió el corazón. Clara mantuvo su mirada. ¿Pero tú realmente has cambiado tanto, Ben? ¿Vale la pena la venganza sacrificar todo lo que alguna vez te importó? Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y luego volvió a mirar a Clara. «Es Victoria». «Por supuesto que lo es», dijo Clara con cansancio. «Deberías contestar». Ben dudó. Luego volvió a guardar el teléfono en el bolsillo sin contestar. «Puede esperar». El simple acto, elegir continuar su conversación en lugar de contestar, la llamada de su prometida, se sintió significativo de una manera que Clara no podía articular del todo. «Mi padre necesita paz y estabilidad ahora mismo», dijo. «Si vas a vender la granja, al menos espera hasta que se recupere. Por favor». Ben guardó silencio durante un largo momento, luego asintió. «No tomaré ninguna decisión sobre la granja hasta que tu padre esté bien. Te doy mi palabra». «Gracias», dijo Clara suavemente. Ben volvió a arrancar el coche, incorporándose a la carretera. «Por lo que vale, lo siento por tu padre. Siempre fue bueno conmigo, incluso cuando...» Se calló. «Incluso cuando yo no lo era», terminó Clara por él. El resto del viaje transcurrió en silencio, pero era un silencio diferente al anterior, menos hostil, más reflexivo. Cuando llegaron a la granja, Ben aparcó cerca de las habitaciones de 1950. Los trabajadores agrícolas, en lugar de dejarla al final del camino de entrada, como normalmente habría hecho. «¿Estarás bien?», preguntó mientras ella recogía su bolso para irse. Clara asintió. «He practicado mucho estar bien últimamente». Ben frunció el ceño. «Eso no es lo que te pregunté». Clara suspiró, de repente demasiado cansada para mantener sus defensas. «Estoy preocupada por mi padre. Estoy preocupada por lo... ¿Qué nos pasará si se vende la granja? Estoy preocupada por muchas cosas, Ben». Sin pensarlo, Ben extendió la mano y tomó la suya. El toque fue tan inesperado, tan suave, que Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Tu padre es fuerte», dijo Ben suavemente. «Superará esto». Clara miró sus manos unidas. «¿Y el resto?». Ben dudó. «No lo sé», admitió. «Ahora todo parece tan complicado». «No tiene por qué serlo», dijo Clara, levantando la mirada para encontrarse con la suya. «Simplemente sé honesto. Con Victoria, conmigo. Pero sobre todo contigo mismo. ¿Qué quieres realmente, Ben?». Él la miró durante un largo rato, algo poderoso e inadvertido pasando entre ellos. Luego, lentamente, soltó su mano. «Debería volver. Victoria se preguntará dónde estoy». Clara asintió, tragando su decepción. «Buenas noches, Ben». Salió del coche y caminó hasta la puerta de las habitaciones de los trabajadores agrícolas, sin mirar atrás. Solo cuando estuvo dentro, sola en la pequeña y escasa habitación que ahora era su dormitorio, dejó caer las lágrimas. La semana siguiente transcurrió en una rutina de visitas al hospital y trabajo en la granja. Richard se recuperaba bien, pero necesitaría varias semanas más en el hospital seguidas de rehabilitación. Los médicos dejaron claro que sus días de trabajo agrícola habían terminado, al menos el aspecto del trabajo físico. Clara asumió aún más responsabilidades, levantándose antes del amanecer y trabajando hasta el anochecer para asegurar que todo funcionara sin problemas en ausencia de su padre. El agotamiento físico era casi bienvenido. La dejaba demasiado cansada para detenerse en Ben, Victoria y el futuro incierto de la granja. Ben había escaseado.
pasando la mayor parte del tiempo en el pueblo por negocios o mostrándole el condado a Victoria. Clara intentó convencerse de que era algo bueno, que la distancia de él la ayudaría a recuperar la perspectiva. Pero cuando lo veía, discutiendo las operaciones de la granja en breves conversaciones formales, la atracción entre ellos parecía más fuerte que nunca. El jueves por la tarde, Clara se sorprendió al ver el coche de Ben acercándose mientras terminaba de reparar una línea de valla. Se bajó y caminó hacia ella, con un aspecto inusualmente desaliñado. ¿Está todo bien?, preguntó. ¿Es papá? Tu padre está bien, la aseguró Ben rápidamente. De hecho, acabo de visitarlo. Está de buen humor. Clara se relajó ligeramente. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Victoria se cansó de quejarse de la falta de tiendas decentes. La boca de Ben se contrajo en lo que podría haber sido una sonrisa contenida. Victoria ha vuelto a la ciudad. Tenía asuntos que atender. Algo en su tono hizo que Clara lo mirara más de cerca. ¿Solo negocios? Ben dudó, luego señaló un árbol cercano. ¿Podemos sentarnos un minuto? Hay algo que necesito decirte. Clara lo siguió a la sombra del viejo roble que había sido su lugar favorito para trepar cuando era niña. Se sentaron en el suelo, la familiar granja extendiéndose ante ellos. Victoria y yo tuvimos una larga conversación anoche, comenzó Ben, sobre la granja, sobre nuestro futuro, sobre muchas cosas. Clara esperó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Le dije que no podía vender la granja, continuó Ben. No ahora, quizás nunca. Clara exhaló lentamente. ¿Cómo se lo tomó? Más o menos como cabría. Esperar, dijo Ben con una mueca. Me llamó tonto por sentir sentimentalismo por un pedazo de tierra. Dijo que dejaba que mi pasado contigo nublara mi juicio. ¿Tenía razón?, preguntó Clara suavemente. Ben guardó silencio durante un largo rato. Quizás, pero no en el sentido que ella quiso decir. Se volvió para mirar directamente a Clara. No compré esta granja por venganza, Clara. Al menos no del todo. La compré porque era el único lugar donde alguna vez sentí que pertenecía. El único lugar que alguna vez se sintió como un hogar. La simple confesión rompió algo entre ellos. Clara extendió la mano tocando la suya con vacilación. Puede ser tu hogar de nuevo, Ben, no como una forma de hacerme daño o demostrar algo, sino porque lo quieres. Los dedos de Ben se entrelazaron con los de ella. Victoria me dio un ultimátum: vender la granja o terminar nuestro compromiso. Clara contuvo la respiración. ¿Qué le dijiste? Le devolví el anillo, dijo Ben en voz baja. No se trataba solo de la granja. Hemos estado distanciándonos durante meses. Ella nunca entendió por qué este lugar importaba para mí y por qué tú... Se detuvo bruscamente. ¿Por qué yo qué?, presionó Clara apenas atreviéndose a esperar. Ben miró sus manos unidas. ¿Por qué tú importabas? ¿Por qué nunca pude dejar del todo el recuerdo de ti, sin importar cuánto intentara convencerme de que lo había hecho? El corazón de Clara se elevó incluso mientras se insinuaba la duda. Así que ya no estás comprometido. Eso no borra todo lo que ha pasado, todo lo que has hecho. Lo sé, dijo Ben con seriedad. Regresé con toda esta rabia, esta necesidad de hacerte sentir lo que sentí cuando me rechazaste. Pero estar aquí, verte enfrentarte a todo con tanta gracia y fuerza, sacudió la cabeza, no me dio la satisfacción que esperaba. En cambio, solo me avergonzó de en lo que me había convertido. ¿Y en qué te has convertido?, preguntó Clara. La mirada de Ben se encontró con la suya sin inmutarse, en alguien que casi tiró su segunda oportunidad de felicidad por orgullo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, llenas de promesa y posibilidad. Clara sintió que se le acumulaban las lágrimas en los ojos. No sé si podemos volver atrás, Ben. Han pasado demasiadas cosas. No quiero volver atrás, dijo él sorprendiéndola. La gente que éramos entonces, éramos solo niños, sin una comprensión real de lo que importa. Quiero seguir adelante, Clara. Contigo, si nos das otra oportunidad. Clara miró los campos ondulantes de la granja. El legado de su familia, ahora propiedad de Ben. ¿Cómo sería eso? Trabajo para ti.
Tú eres dueño de la casa de mi familia. Ben le apretó la mano suavemente. Podemos resolver eso juntos. He estado pensando mucho en lo que dijo tu padre cuando lo visité hoy. ¿Qué dijo?, preguntó Clara curiosa. Dijo que la tierra no es solo una propiedad, es una confianza que se transmite de una generación a la siguiente. Y a veces, las manos adecuadas para cuidarla no son las que uno espera. Ben sonrió débilmente. También dijo que si no dejaba de ser un terco necio en lo que a ti respecta, encontraría la fuerza para venir detrás de mí, con o sin problemas cardíacos. Clara se rió, imaginando a su padre diciendo exactamente eso. Siempre te quiso, más de lo que merecía, admitió Ben. Pero me gustaría ganarme de nuevo su respeto, y el tuyo. Se quedaron sentados en silencio un momento, el peso de la posibilidad instalándose a su alrededor. Finalmente, Clara habló. No, puedo prometer nada, Ben. Todavía no. Hay demasiado historia entre nosotros. Lo entiendo, dijo, aunque la decepción brilló en sus ojos. No te pido promesas. Solo una oportunidad para mostrarte quién soy realmente ahora. No el hombre enojado que regresó por venganza, sino el hombre que nunca dejó de preocuparse por esta tierra, ni por ti. Clara estudió su rostro. Las mismas facciones fuertes que recordaba de años atrás, ahora maduras y curtidas por la experiencia. La ira que había endurecido su expresión cuando regresó había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho a la esperanza. De acuerdo, dijo finalmente, una oportunidad para que ambos descubramos quiénes somos ahora y lo que podríamos ser el uno para el otro. La sonrisa de Ben, genuina, cálida, recordándole al chico, que una vez conoció, hizo que su corazón diera un vuelco. Eso es todo lo que pido. Mientras estaban sentados juntos bajo el antiguo roble, viendo cómo el sol comenzaba su descenso sobre los campos que ambos amaban, Clara sintió que algo se movía dentro de ella. Un nudo de resentimiento y dolor, comenzando a aflojarse, dejando espacio para que algo nuevo creciera. Si ese algo era perdón, amistad o incluso amor, quedaba por verse. Pero por primera vez desde que Ben había regresado, Clara se encontró mirando hacia el futuro con algo parecido a la esperanza. Lo que ninguno de los dos notó fue el elegante coche que se acercaba a la entrada de la granja a la distancia. El coche de Victoria. Ella se bajó con las gafas de sol ocultándole los ojos, observando a las dos figuras sentadas bajo el roble. Su expresión se endureció al contemplar su cercanía, sus manos unidas. Ella había regresado para hacer una última súplica, para convencer a Ben de que estaba cometiendo un error. Pero al verlo con Clara, viéndolo más tranquilo de lo que había estado en todos los meses de su compromiso, le dijo a Victoria todo lo que necesitaba saber. Volvió a su coche sin acercarse a ellos, un plan ya formándose en su mente. Si Ben pensaba que podía simplemente terminar su compromiso y jugar a las casitas con su campesina, estaba muy equivocado. Victoria Hartwell no era una mujer que aceptara la derrota con gracia, y ella tenía recursos, financieros y de otro tipo, que podían hacer la vida muy difícil tanto para Ben como para Clara. Mientras se alejaba, Victoria sacó su teléfono e hizo una llamada. «Soy yo», dijo cuando la otra parte respondió. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre la granja de la familia Matthews, especialmente cualquier irregularidad en la forma en que Ben Taylor la adquirió. Sí, creo que podemos haber encontrado nuestro punto débil». De vuelta bajo el roble, ajenos a la amenaza en el horizonte, Ben y Clara continuaron sus tentativos pasos hacia la reconciliación, sin saber que su nueva esperanza estaba a punto de ser severamente probada.